La mentalidad de Maquiavelo no pertenece al pasado. Nos acompaña todos los días, en la ciudad, en el trabajo, en las relaciones y en esta jungla moderna donde no siempre gana el más fuerte, sino el más consciente. Si este contenido te encuentra en un momento en el que estás apostando por tu crecimiento personal y tu fortaleza mental, este espacio es para ti. Bienvenido a Sabiduría Oscura. Hoy vamos a analizar a Maquiavelo y una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar para moverte con inteligencia en la vida cotidiana, aprender a callar para empezar a controlarlo todo. Si buscas claridad, estrategia y evolución personal, suscríbete al canal y acompáñanos. Aprender a callar es una de las habilidades más poderosas que puede desarrollar una persona. No porque el silencio sea debilidad, sino porque quien domina sus palabras comienza a dominar también las reacciones de los demás. Maquiavelo entendía esto con claridad. En un mundo donde todos hablan, quien guarda silencio observa. Y quien observa, aprende. Y quien aprende, controla. Hablar demasiado es regalar información. Cada palabra innecesaria es una grieta por donde otros pueden entrar. Cuando una persona explica de más, se vuelve predecible. Cuando se justifica, se vuelve vulnerable. Cuando se defiende sin que nadie ataque, revela miedo. El silencio, en cambio, genera incertidumbre. Y la incertidumbre es poder. Maquiavelo no enseñaba a ser cruel por placer. Enseñaba a ser lúcido. Comprendía que el ser humano actúa movido por intereses, emociones y percepciones. Y entendía que quien controla la percepción controla el resultado. Callar, muchas veces, no es rendirse. Es permitir que el otro muestre sus cartas mientras tú mantienes las tuyas ocultas. Cuando aprendes a callar, empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Los gestos, las contradicciones, las intenciones mal disfrazadas, las palabras que no coinciden con los actos. El silencio afila la mirada. Te convierte en espectador de un teatro donde todos creen ser protagonistas, sin darse cuenta de que están siendo leídos. El error común es creer que el poder se ejerce imponiéndose. Maquiavelo sabía que el verdadero control es invisible. No grita, no presume, no necesita aprobación. Se mueve en las sombras de la mente humana, influyendo sin ser visto. Cuando hablas menos, tus palabras pesan más. Cuando actúas sin explicar, tu figura crece. Cuando no reaccionas de inmediato, los demás se inquietan. El silencio incomoda. Y lo que incomoda, desestabiliza. Muchas personas hablan para llenar el vacío que les provoca no saber qué piensas. Al no darles esa información, los obligas a proyectar sus miedos, sus intenciones y sus expectativas sobre ti. En ese juego, quien proyecta pierde claridad. Y quien observa, gana ventaja. Maquiavelo comprendía que la mayoría de los conflictos no se ganan con fuerza, sino con tiempo. El que responde impulsivamente pierde posición. El que se detiene, evalúa y elige cuándo hablar, siempre va un paso adelante. Callar no es ausencia de acción. Es preparación. Cuando una persona empieza a dominar el silencio, también empieza a controlar sus emociones. Ya no reacciona a cada provocación. Ya no siente la necesidad de defender su ego. Ya no busca validación externa. Esa calma es interpretada por los demás como seguridad. Y la seguridad, real o percibida, genera respeto. El silencio también es una forma de prueba. Permite que los demás se expongan. Quien no puede tolerar el silencio suele tener algo que ocultar o algo que teme perder. Maquiavelo observaba cómo los hombres se delatan solos cuando se les da suficiente cuerda. Basta con no interrumpirlos. Basta con no contradecirlos de inmediato. Basta con dejar que hablen. Aprender a callar no significa volverse pasivo. Significa elegir el momento exacto para intervenir. Una palabra dicha en el instante correcto vale más que 100 pronunciadas sin estrategia. El poder no está en hablar primero, sino en hablar cuando el impacto es inevitable. Quien controla su lengua controla su imagen. No se le puede atrapar en contradicciones. No se le puede usar en su contra lo que no ha dicho. No se le puede manipular con facilidad. El silencio construye una barrera invisible. Y detrás de esa barrera, se piensa con claridad. Maquiavelo sabía que la gente teme lo que no entiende. Y el silencio vuelve incomprensible a quien lo domina. Esa incomprensión genera cautela. La cautela genera respeto. Y el respeto abre espacio al control. No es necesario imponer autoridad cuando los demás la conceden por precaución. Hablar menos también significa prometer menos. Y quien promete poco, decepciona menos. La reputación se fortalece cuando los actos superan a las palabras. Maquiavelo entendía que la coherencia entre lo que se hace y lo que no se dice construye una imagen sólida, difícil de atacar. Cuando aprendes a callar, dejas de participar en discusiones inútiles. Dejas de intentar convencer a quien no quiere escuchar. Dejas de desgastarte explicando tus decisiones. Esa energía conservada se convierte en ventaja. Mientras otros se dispersan en palabras, tú avanzas en silencio. El silencio no es ausencia de pensamiento. Es todo lo contrario. Es pensamiento en estado puro. Es análisis. Es cálculo.
Es anticipación. Maquiavelo veía el mundo como un tablero donde cada movimiento tenía consecuencias. Y sabía que quien habla sin pensar ya ha perdido una parte de la partida. Hay momentos en los que callar es más intimidante que cualquier amenaza. No porque se tema lo que dices, sino porque no se sabe qué estás pensando. Esa duda paraliza. Y la parálisis concede control. Maquiavelo no proponía el silencio como una regla absoluta, sino como una herramienta. Saber cuándo callar es tan importante como saber cuándo hablar. Pero el error más común es hablar por impulso y callar por miedo. El estratega hace lo contrario. Calla por elección y habla con intención. Con el tiempo, quien domina el silencio empieza a influir sin esfuerzo. Los demás ajustan su comportamiento en su presencia. Miden sus palabras. Se vuelven cuidadosos. Porque no saben cómo serán interpretados. Ese cambio de actitud es una señal clara de control psicológico. Aprender a callar también implica aceptar que no todo debe ser compartido. Los planes, las ambiciones, los miedos y las estrategias pierden fuerza cuando se exponen antes de tiempo. Maquiavelo sabía que el secreto protege al proyecto hasta que éste es irreversible. En un mundo obsesionado con opinar, el silencio se vuelve una forma de rebeldía inteligente. Quien no opina sobre todo no puede ser fácilmente clasificado. Y quien no puede ser clasificado no puede ser controlado con facilidad. Maquiavelo comprendía que la mayoría de las personas se gobiernan solas a través de sus emociones. El estratega, en cambio, se gobierna a sí mismo. Y el primer paso para ese dominio es la contención. Callar cuando el impulso exige hablar. Esperar cuando la emoción pide reacción. Cuando haces esto de manera constante, algo cambia. Tu presencia se vuelve más pesada, más significativa, más difícil de ignorar. Porque ya no eres ruido, eres pausa. Y la pausa siempre llama la atención. El silencio también revela carácter. No el carácter del que calla, sino el de quienes no pueden soportar ese silencio. Algunos se impacientan. Otros se incomodan. Otros se traicionan hablando de más. En todos los casos, el silencioso obtiene información valiosa. Maquiavelo entendía que el control más efectivo no se ejerce sobre el cuerpo, sino sobre la mente. Y la mente se altera fácilmente cuando no obtiene respuestas inmediatas. El silencio crea ese vacío. Y el vacío exige ser llenado. Casi siempre, por el otro. Aprender a callar es aprender a escuchar lo que no se dice. Es leer entre líneas. Es interpretar gestos, silencios ajenos, cambios de tono. Es desarrollar una inteligencia que no depende de palabras. Con el tiempo, quien domina esta habilidad deja de sentirse obligado a demostrar algo. No necesita convencer. No necesita imponerse. Su control se vuelve natural, fluido, casi invisible. Y por eso mismo, más efectivo. Maquiavelo sabía que el poder visible genera resistencia. El poder silencioso genera aceptación. Quien no se exhibe no despierta envidia inmediata. Quien no presume no provoca ataques directos. El silencio protege. Callar no significa desaparecer. Significa elegir desde dónde aparecer. Significa permitir que los demás subestimen, mientras tú calculas. Significa avanzar mientras otros discuten. Al final, cuando aprendes a callar, no solo empiezas a controlar las situaciones externas. Empiezas a controlarte a ti mismo. Y ese es el poder más difícil de arrebatar. Porque quien se gobierna internamente no puede ser dominado externamente. Y eso, Maquiavelo lo sabía muy bien. Si llegaste hasta aquí, ya entiendes que el silencio no es vacío, es estrategia. No es miedo, es dominio. Y no es pasividad, es inteligencia aplicada. Si este tipo de contenido conecta contigo y con la forma en la que quieres moverte por la vida, suscríbete a Sabiduría Oscura. Aquí seguimos explorando ideas que no todos se atreven a mirar de frente.